Hola, buenos días. Mi nombre es María Rosario de Guadalupe Medina Cardeña. Soy aspirante a la licenciatura de Contaduría y Finanzas Públicas de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Les vengo a presentar el siguiente proyecto de investigación denominado Ética Profesional del Contador en México y el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Para poder plantear un problema concreto, debemos definir qué es lo que estamos defendiendo y debemos de saber el concepto de ética, el cual consiste en un estudio de la moral y del accionar humano para promover los comportamientos deseables. Supone el actuar de los integrantes de una sociedad, así lo señala Pérez Porto y Gardel. Es decir, que todo profesional debe regularse con dicha ética, ser íntegros al momento de desarrollar un trabajo o cuando llega el momento de asesorar a alguien para la toma de una decisión fundamental en materia contable. ¿Qué quiere decir con esto? Que al momento de que alguien te haga una proposición que no vaya con tus principios morales o con tus principios éticos, puedas decir que no, puedas hacer lo que te marca la parte buena de ti. Por su parte, el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos define la ética de la siguiente manera. La ética es la parte de la filosofía que trata del conjunto de normas morales que rigen la conducta humana. La ética normativa es la parte de la ética que define cómo derivar normas y reglas que deben seguirse para tener un comportamiento ético. O sea, por lo anterior que habíamos dicho, que es al momento de realizar ese trabajo, si alguien te hace una proposición, solo aplicar el lado bueno, el lado consciente, el lado que te dice no lo realices. Debido a los problemas existentes en nuestro país, la falta de ética profesional en los contadores es poca o casi nula, por lo que se ha determinado un código de ética, en el cual se menciona una lista o un conjunto de reglas que se deben seguir para afrontar cada una de las situaciones que en un futuro se puedan presentar. Es un código de carácter obligatorio, pues se debe de seguir al pie de la letra. Sin embargo, es desconocido para algunos e ignorado por otros. Y es ahí donde radica el problema, que existe un desinterés por el bien común por parte de los profesionistas, siendo jóvenes egresados o profesionales con mucha experiencia en materia contable, ya que solo piensan en su bienestar personal, pasando por alto dicho código, que tiene como consecuencia ser acreedores a alguna de las sanciones mencionadas en el mismo. ¿Sí? Ahora bien, tenemos una pregunta, la cual debemos responder. Para esto implementamos el trabajo de campo, el cual se realizó con 10 preguntas, que fue dirigida a un grupo de personas. La pregunta que debemos de hacernos es: ¿cómo resolver la falta de ética profesional a los recién egresados? En México, este problema se encuentra en todos los rincones, pues la falta de ética profesional no solo afecta a empresarios, sino a los trabajadores, patrones e inclusive a los mismos contadores, que han perdido credibilidad por estas malas acciones. Debido a esta problemática, se decidió hacer una encuesta constante de 10 preguntas, a la cual fue dirigida hacia personas de diferentes edades de ambos sexos, así como a contadores públicos, estudiantes de esta profesión y profesionales de otra especialidad, pero que resultaban afectados por la falta de ética y que laboraban en empresa como auxiliares contables sin serlo. Las siguientes fueron las preguntas. La número 1 fue edad. Después se les preguntó el nivel de estudios, el sexo,
¿Sabe cuál es el concepto de la ética profesional? ¿Qué principio de la ética profesional es más importante? ¿Cómo cree que es la situación en México sobre la ética profesional? Medidas necesarias de implementar para mejorar la ética profesional. ¿Conoce el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos? La falta de ética del contador público en una empresa, ¿a quién cree usted que beneficia? ¿Qué considera que impulsa al contador a faltar a dicha ética profesional? Dentro de las preguntas de la ya mencionada encuesta, nos situaremos en la número 4, que corresponde a la pregunta: ¿sabe cuál es el concepto de ética profesional? A lo que un 100% me respondió: sí, conocer el concepto de ética. Me parece un tanto increíble de creer que aún con el 100% de esta minoría encuestada conoce el concepto de ética profesional, sigue existiendo una falla en esta. Ahora bien, cuando se les formuló la pregunta número 8, el 50% indicó no conocer el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, lo cual se entiende porque algunas de las personas encuestadas eran estudiantes o ajenos a esta profesión. Otra de las preguntas que influyeron en esta encuesta es la que nos habla sobre cómo considera la ética profesional en el país. ¿Sí? Las opciones que se les dio para responder era regular, mala o buena, a lo que un 60% se inclinó por la regular y un 40% por la mala. Lo que me llama un poco la atención es que ni una sola persona pensó en que era buena. O sea, ¿qué es lo que nos indica esto? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que, como ya mencionamos anteriormente, existe un problema latente sobre la ética del contador público en México. En resumidas cuentas, esta investigación dejó en claro que debemos hacer algo más allá de solo conocer la ética. Podemos erradicar la mala aplicación, pero ¿de qué manera lo podemos hacer? ¿Cómo lo podremos lograr? Los mismos encuestados, la misma sociedad respondió al formularles la siguiente pregunta: ¿cuál de estas medidas es necesario implementar para mejorar la ética profesional? Como opciones les dimos aplicar sanciones a quienes la violen, mejorar la educación en el tema de la ética o simplemente no hacer nada. A lo que un 60% respondió aplicar sanciones a quienes la violen y un 40% pensó que lo mejor era mejorar la educación en el tema ético. Y se puede llegar a creer que debería de estar más enfocado a aquellos que son recién egresados, pues son los más expuestos a las fallas de por su inexperiencia, por su deseo de obtener su primer empleo. Llegan a una empresa y pues ahí ya están regulados normas por contadores anteriores, entonces llegan ellos como nuevos y esto vas a tener que hacer, les indican y poco a poco se van envolviendo en esas malas acciones, quizás sin darse cuenta. Pero considerando que existe alguna razón muy poderosa para que el contador tome la decisión de faltar a su ética, se formuló la siguiente pregunta: ¿qué considera que impulsa al contador público a faltar a dicha ética profesional? Un 60% opinó que es por beneficio personal, lo que nos indica lo mal que piensan de los contadores, lo mal que están situados, o sea, ya no tienen credibilidad. Solo un 40% opinó que por presión del patrón y un 10% por falta de buenos ingresos. La ética profesional es una palabra muy utilizada en estos tiempos. Todos comentan, faltó a su ética, la persona no es ética, pero a pesar de que la gran mayoría dice conocer el concepto, ¿cuántos de ellos la aplican? Los resultados anteriormente mencionados nos demuestran que la mayoría de la gente conoce la definición del concepto, es verdad, pero no todos la aplican. Así como la mitad de las personas encuestadas conocen el código ya mencionado. O sea, y podremos pensar que son los mismos contadores. Entonces, ¿por qué no la aplican? Pero
¿Cómo podemos erradicar este problema tan latente? Como bien mencionaron los encuestados y siendo la respuesta más popular, una de las soluciones podría ser aplicar las sanciones, pero para poder abarcar mucho de un solo golpe, podría repercutir en contra de la sociedad de manera negativa. Por lo tanto, me parece más viable ofrecer una solución previa a esta, o sea, antes de que suceda, que podría ser implementar cursos o talleres que puedan brindar la información adecuada a los estudiantes de esta profesión, a los mismos contadores, a personas que no necesariamente estudian esta profesión, porque este problema no es exclusivo de la contaduría. La falta de ética ocurre en todas y cada una de las profesiones. Posteriormente a esto podemos agotar nuestro último recurso, que sería aplicar las sanciones. Y así podremos lograr nuestro objetivo. ¿Cuál sería nuestro objetivo? Formar profesionales de bien y en pro de ellos mismos, pero sobre todo de la misma sociedad. Muchas gracias y agradezco la oportunidad que nos da la Universidad Abierta y a Distancia de México de cumplir nuestros sueños.